para el curso de ecología de la segunda unidad, pues ya hemos platicado de varias cosas. Todo lo que van a ver ahorita de la presentación es prácticamente el contenido del primer parcial. Entonces, hablamos de la Carta de la Tierra, que es una breve reseña histórica, sus objetivos y conclusiones acerca de ese tema. Eso fue lo que trabajamos. Y aquí ya tiene que estar hecha su primera actividad de reforzamiento, ¿verdad? Lo que sabían sobre ella. Creo que aquí muchos pues tenían esto más o menos vacío porque no sabíamos mucho sobre este documento, cosas que les haya quedado de curiosidad y lo que aprendieron sobre la Carta de la Tierra. Este ya tiene que estar hecho. Entonces ahorita vamos a empezar a hablar del siguiente tema que es ecología de las poblaciones. Entonces, por favor, ese sería nuestro título y parte del contenido para nuestro primer parcial. Entonces, ecología de las poblaciones. Recordando entonces que cuando hablamos de poblaciones, hablamos de animales de la misma especie que habitan en un lugar determinado, que hay una población de koalas. No está representada toda la especie en estos 4 individuos, pero sí es la población de esa especie que habita en ese lugar. Pues aquí de venados, no sé si estos son renos, leones, peces, pingüinos, pues estamos hablando de individuos de una misma especie en un mismo lugar. Esa era la definición de poblaciones que ya habíamos trabajado. Entonces, para llegar al contenido nuevo de esta unidad, vamos a ver algunas cosas de las que ya habíamos hablado. Entonces, vamos a ir repasando más que todo. A ver, esto sí es nuevo. El método científico en la ecología. A ver, recordemos que la ecología en sí sigue siendo pues una ciencia. Y como toda ciencia, contiene conocimientos científicos. Cuando hablamos de conocimientos científicos son aquellos que se han descubierto, a los que hemos llegado a través de los métodos científicos, de la aplicación rigurosa de la ciencia y pues están comprobados. No es como el conocimiento empírico, ¿verdad? De lo que conocen las abuelitas o lo que nos han dicho que como supersticiones, eso es conocimiento empírico, no está comprobado. En cambio, el conocimiento científico pues ha seguido una serie de pasos para comprobarlos y ahora sabemos a 100% de que eso es real. Eso es un conocimiento científico. Entonces, como la ecología es una ciencia, también se aplica el método científico. Y lo vamos a resumir en 3 pasos. Tome nota, por favor. El primero va a ser observar y medir fenómenos naturales. Por ejemplo, hablemos de qué cosas vamos a estudiar en la ecología. Ahorita no me recuerdo el nombre, vamos a ver si lo logro encontrar, de esta naturalista que observó el comportamiento de los gorilas. Veamos, sería Diane Fossey, ahí está. Muy bien, ella fue una zoóloga estadounidense que realizó una labor científica y conservacionista. Conservacionista significa tratar de preservar a una especie, pero hizo una labor científica, o sea, ella aplicó el método científico. A la hora de realizar algo como esto, que ella estudió el comportamiento de una población de gorilas, pues en ecología hay diferentes metodologías. Entonces, la de observar y medir fenómenos naturales, en el caso de ella, la estoy tomando como ejemplo, tuvo que ir a vivir cerca de donde habitaban los gorilas para poder observarlos, cómo vivían ellos, porque antes creían que eran pues salvajes, que atacaban, que vivían solos, pero ella se dio cuenta que vivían en grupos y que había un gorila de lomo plateado, el macho alfa, digámoslo así, de la manada, que cuidaba al resto. Para poder llegar a esas conclusiones tuvo que observar durante meses cómo vivían esa población de gorilas. Entonces, ese es el inicio del método científico, para descubrir algo pues, con fundamentos. El paso 2 es plantear hipótesis. A ver, una hipótesis es una explicación anticipada, o sea, no sabemos si es cierto, pero empezamos a formular teorías de cómo, para poder explicar
esos fenómenos observados. Entonces, por ejemplo, esta científica, Diane Fossey, pudo haber dicho, bueno, ese gorila, el más grandote de todos, pues es el jefe y manda a los demás. ¿Va? Esa fue su explicación previa, ¿verdad? Algo anticipado. No lo había comprobado, pero comenzamos a pensar en respuestas a lo que estamos observando. Y el tercer paso del método científico va a ser someter a prueba las hipótesis o esas explicaciones mediante experimentos u observaciones sistemáticas para describir un patrón general, o sea, algo que se repita y que podemos constatar de que así es. En este caso, pues así como ella no podía ir y experimentar de meterse a la manada de gorilas porque pues, era peligroso. Entonces, en ese caso, ella aplicó la observación sistemática, ir haciendo anotaciones día tras día del comportamiento de esta población hasta descubrir un patrón general, ¿verdad? Que el gorila cuidaba a los demás, que las hembras pues criaban a los hijos y la manera en que hacían incluso nidos para dormir. Entonces, todo eso, al observarlo de manera sistemática, se llega a comprobar si nuestra hipótesis es real o estaba equivocada. Ese es el método científico. En cada ciencia va a cambiar. Por ejemplo, en la química, yo sí puedo hacer experimentos, ¿verdad? Voy a mezclar compuestos químicos, a generar reacciones y ver si descubro que mi hipótesis es verdadera o no. Pero en la ecología no puedo venir y, por ejemplo, en la naturaleza no podemos venir a interferir con las poblaciones que viven ahí, solamente observamos. Entonces, por ejemplo, para poder observar los movimientos había que marcar a los especímenes, ¿verdad? Un rastreador para ver su movimiento, qué lugares del territorio abarcaban, por qué se iban moviendo de un lugar a otro. Entonces, todo eso es parte de las observaciones y experimentos y hasta descubrir ese patrón general. Ahora, algo que quiero aclarar de estos tres pasos, que no sé si se comprendieron o si hay alguna pregunta, ¿verdad? Para que aprovechen. Estos tres pasos son del método científico inductivo. Anoten eso, por favor. Inductivo. Bien. ¿Preguntas, comentarios acerca de estos pasos del método científico? O si alguien está copiando, me dice para no cambiar de diapositiva. Bien, señor, estamos copiando. Muy bien. Me avisan, por favor. Para complementar la idea de lo que están pues copiando ahorita, me gustaría ver que alguien busque el significado de la palabra inductivo. El método inductivo y el método deductivo se utilizan incluso en la educación. Y bueno, les voy a ser honesta, yo como maestra utilizo bastante el método inductivo. Pero entonces, alguien que busque y que me diga qué significa inductivo.
El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de las premisas particulares. Muy bien. A ver, tomemos esa definición que acaba de decir. Cuando algo es inductivo, vamos de lo específico, de lo particular, a lo general. O sea que vamos a ir de conocimientos pequeños a, por ejemplo, ¿qué les digo? Hablemos de las divisiones de la ecología. Vamos de la especie, de un individuo, luego vamos a estudiar, eso es pequeño, luego estudiamos la población, ya es algo más general, luego estudiamos la comunidad y finalmente estudiamos toda la biosfera. Entonces fuimos de lo pequeño a lo grande, de lo particular a lo general. Eso es el método inductivo. Vamos de las partes pequeñas a lo más general o particular. Entonces, acá esto significa que en el método científico inductivo vamos a ir de observar un individuo, una población pequeña, para llegar a conclusiones generales de toda una especie o de todo, pues, una comunidad ecológica. Entonces vamos de lo pequeño, de lo particular a lo general, como irnos induciendo, introduciendo al tema por pocos, ¿verdad? Ese es el método científico inductivo. Por eso vamos desde la observación, pues, hasta comprobarlo ya una teoría general. Ahora, bueno, ustedes me dicen si ya podemos cambiar de diapositiva. Ya, señor. Bien, y gracias al compañero que buscó la definición. A ver, antes de cambiar, por si alguien todavía está copiando, le vamos a dar un poco más de tiempo. Ahora, alguien diferente, ¿verdad? Que nos haga el favor de investigar qué es el método deductivo. Señor, es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción. Para ello procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. En ese sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose en observaciones específicas. Eso en contraste del deductivo. Sí, deductivo. Ajá. Deductivo. Señor, eso es inductivo, lo que dijo. Ajá, a ver, el inductivo sí va de lo particular a lo general. Ahora lo deductivo, a ver, ¿alguien más lo encontró? Consiste en extraer una conclusión con base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. ¿Alguien encontró una distinta? El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones Muy bien, por ahí van, por ahí van. Miss dijo la palabra deductiva, ¿verdad? Ajá, método deductivo. No, tengo una definición, pero no sé si está bien. Tú dila y ahí la vamos analizando. El autor propone su tesis y luego da argumentos para respaldarla. Cuando la estructura es deductiva o de análisis, parte de lo general a lo particular.
Eso es lo que buscaba. Muy bien, muchas gracias. Sí, es que a veces cuesta encontrar la definición correcta porque nos aparecen muchas opciones, entonces por eso nos desviamos ahí. Mira, pues cuando hablemos de inductivo, vamos de lo particular a lo general, o sea, de las cosas pequeñas a las cosas grandes. Cuando vamos al revés, el método deductivo, vamos de lo más grande, de lo general a lo específico. Entonces, esto es inductivo, vamos de pequeñas cosas a lo grande. Ahora, el método deductivo iríamos de, por ejemplo, toda una comunidad ecológica bastante grande para llegar a una población que es más pequeño. Entonces, vamos de algo grande a algo pequeño en el deductivo. Entonces, para ir comprendiendo esos conceptos. Entonces, esto todavía es parte del inductivo. Tenemos la observación. Por ejemplo, Charles Darwin, él se observó en las islas de los Galápagos, se hizo preguntas como por qué esta misma especie de ave, este mismo pinzón, aquí en esta zona de la isla tiene un pico grueso y en esta otra zona de la isla tiene un pico más delgado y hasta curvo. ¿Por qué? Si es la misma especie. Entonces se hizo preguntas. Hizo una hipótesis. Posiblemente tenga que ver con lo que comen. Bueno, ya tenía una posible respuesta. En el caso de ecología, la mayoría aquí es observación sistemática. Observó alimentación, patrones evolutivos y descubrió que las especies, aunque eran la misma, tenían características distintas gracias a la evolución y formuló una teoría llamada selección natural. Llegó a una teoría comprobada sistemáticamente a través de la observación. Y bueno, ahí está que es reconocido en la historia. Aplicó el método científico inductivo. Ahora bien, no todo el tiempo se va a aplicar este método y para eso es importante esta partecita que escribí aquí abajo. Hay muchos sistemas y procesos ecológicos con los que es prácticamente imposible experimentar. Les daba el ejemplo de los gorilas, ¿va? Se metía esta científica ahí entre el grupo de gorilas y tal vez no salía viva, entonces no se puede experimentar. Entonces, por ejemplo, un ecosistema marino o la sucesión ecológica en una isla recién emergida son cosas muy grandes con las que no podemos aplicar esa metodología inductiva. Entonces, en esos casos, el conocimiento se genera mediante la formulación de patrones generales, o sea, de todo ese conglomerado grande de conocimientos y su comprobación a través de observaciones repetidas. A esto pues se le conoce en el contexto del método científico como deducción. Tenemos algo nuevo, algo muy grande y vamos a deducir a través de eso grande general, pues conclusiones específicas. Vamos al revés. No vamos a observar una población pequeña para comprender a una comunidad ecológica que es más grande, sino que vamos al revés. De esa gran comunidad ecológica vamos sacando conclusiones pequeñas de cada individuo que vive en él, del ambiente, o sea, vamos de lo general a lo específico. Eso es el método científico como deducción, o sea, el método deductivo. Entonces aquí tenemos, en resumen, los dos métodos. El inductivo de cosas pequeñas a formulaciones generales, a ideas generales bastante amplias, y el deductivo que vamos de lo general a lo específico, o sea, de cosas muy grandes como todo un ecosistema marino hasta ir entendiendo cosas, conclusiones particulares. Entonces, en la ecología aplicamos el método científico de ambas formas, inductivo y deductivo, según lo que estemos estudiando. Entonces, les dejo un minutito para poder tomar nota de acá.
¿Cómo vamos? Bueno, a ver, ya que no hay respuesta, supongo que ya podemos cambiar de diapositiva. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. No sé, no escuché si dijeron ya o no. Ya mero, señor. Ya mero. Todavía, no sé, ya nos falta un poquito. Muy bien, va. Ya, casi, señor. Muy bien. Siempre queda el video como una... Siempre queda el video como una guía para poder repasar. Les recuerdo ya la otra semana, entonces, primer parcial, vamos a avanzar en contenido. Entonces, perdonen, vamos a tener que cambiar de diapositiva ya. Entonces, ya sabemos, un método en ecología, tanto inductivo como deductivos, se puede aplicar. Entonces, solamente en qué procesos aplicamos el deductivo y en la mayoría se aplica el inductivo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Pasemos entonces a lo siguiente, que vamos a hablar de factores bióticos y abióticos en los ecosistemas. De esto ya habíamos hablado la unidad anterior, entonces no me voy a detener a explicar
tanto, porque ya lo habíamos visto. Entonces, les dejo este esquema, es bastante útil para este tema, que vamos a hablar del medio ambiente. Recordemos que un ecosistema entonces es la mezcla tanto de factores con vida, los seres vivos, la comunidad biológica que vive allí, como los factores que componen el medio ambiente, ¿verdad? Los factores sin vida. Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Todo lo que tiene que ver con el lugar en donde viven. Entonces, el lugar donde vivimos con todo el conjunto de elementos, tanto naturales como artificiales, o bueno, todo natural, pero con vida y sin vida. Los ambientes físicos, químicos, biológicos, sociales, culturales. Importancia, pues el ambiente es fuente de vida para el hombre, y no sé por qué está separado si el hombre es ser vivo. También es nuestro hogar, nos provee los recursos naturales y mantiene el equilibrio de la diversidad. Entonces, características, el medio ambiente va a ser estudiado por la ecología, está conformado por todos los ecosistemas y, por ejemplo, la forestación mantiene el equilibrio. No dice deforestación, dice forestación. Hablamos de los recursos de bosques y demás. Bueno, a ver, y luego dice incluye el desarrollo humano y se puede transformar. Entonces, más que todo me sirve esta definición de acá. Vamos a pasar. Realmente acá no quiero detenerme mucho porque este tema ya lo habíamos platicado desde la unidad anterior. Entonces, solamente tomen que el medio ambiente es el lugar donde vivimos. Luego tenemos los factores abióticos. Vamos a hablar de todos aquellos que no tienen vida. Aquí sí necesito que tomen esta definición. Todos los factores abióticos se refieren a las condiciones físicas y químicas del ambiente. De esto ya habíamos platicado, pero le vamos a dar nombres ya un poquito más serios. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la humedad, o sea, la cantidad de agua que hay en el lugar, la radiación solar, la cantidad de luz que recibe, la temperatura o la salinidad. Temperatura, ¿verdad? Si es un lugar cálido, si es un lugar frío. La salinidad, pues son aguas dulces como las que ríos y lagos. Si es el océano o algún mar, pues estamos hablando de que tiene un nivel de salinidad mayor. Entonces, mientras que los factores bióticos son aquellos que tienen que ver con la presencia de otros organismos. Entonces, definición de factores abióticos, llegamos hasta acá, hasta salinidad. Vamos a encontrar entonces que son los componentes que determinan el espacio físico en el cual van a habitar los seres vivos. Hay climáticos, pues el clima, la temperatura, hidrográficos, la cantidad de agua que hay en el lugar, o sea, la humedad, edáficos, dependen del suelo. Por ejemplo, las plantas, ¿verdad? La calidad del suelo, si hay minerales allí, pues van a haber más plantas. Energéticos, pues las fuentes de energía que llevan a cabo los seres vivos para realizar funciones. Eso tiene que ver con la radiación solar. Entonces vamos a encontrar diferentes factores abióticos. Y aquí sí les voy a dejar un poquito más, unos 2 minutos para tomar nota, resumido de lo más importante. Y si hay preguntas, pues aprovechar ahorita. Señor, ¿podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Solo le voy a tomar una captura. Muy bien. Ya, gracias, señor. Muy bien. Aquí sí nos interesa estos términos que no habíamos manejado en las diapositivas anteriores. Entonces, abiótico, aquello que carece de vida, pero conforma el ambiente, el lugar donde se desarrolla la vida. Entonces, por eso los ecosistemas son dinámicos. No pueden haber seres bióticos sin los factores abióticos. Por ejemplo, si hablamos de un factor biótico, un pez,
no puede existir sin el agua. El agua no tiene vida, pero es indispensable para su vida. Entonces están relacionados bastante, ¿verdad? Entonces no podemos separar los factores abióticos de los factores bióticos. Los seres vivos necesitan de su ambiente, de sus factores abióticos, pues para seguirse desarrollando y existir. Entonces hay varios tipos, varias componentes de los factores abióticos que podemos tomar en cuenta, desde el clima, el agua, el suelo, la energía, todo eso. Entonces, son factores importantes. Por favor, me dicen si ya pasaron 2 minutos, pero ustedes me dicen si ya podemos cambiar o todavía están tomando nota. Todavía estamos en nota, señor. Va. Ya, señor. Bien, vamos a encontrar también la definición entonces de factores bióticos. Aquí vamos a hablar de los componentes vivos, ¿verdad? De todos los seres vivos que habitan en un ecosistema, en ese lugar. Entonces, aquí hay varios términos también que vamos a tomar en cuenta. Entonces, además de los factores abióticos, o sea, los que no tienen vida, vamos a tener la presencia de otros organismos también, va a afectar el desempeño, la abundancia, la distribución y la diversidad de los seres vivos. Los factores bióticos están representados por interacciones que se mantienen entre seres vivos unos con otros. Por ejemplo, la competencia, la depredación y el mutualismo. Estas relaciones forman parte de su ambiente. O sea, cuando hablamos de factores bióticos vamos a entender que son los seres vivos, sí, pero también las relaciones que hay entre estos. Por ejemplo, quién compite por el alimento con quién se come a quién y quiénes conviven pues de forma mutua, conviven de manera pues que no se van a comer entre ellos. Entonces ahí vamos a encontrar algunas diferencias, algunas relaciones entre esos seres vivos. No hablar de factores bióticos no solo es de las especies o la comunidad, sino las interacciones. Entonces, factores bióticos está conformado por todos los seres vivos, tanto productores, consumidores y descomponedores. Cuando hablamos de productores, son los organismos capaces de fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. A ver, ¿de qué organismos creen que estamos hablando allí? ¿Quién puede generar su propio alimento? Las bacterias. Sí, hay bacterias que pueden generarlo, pero hay otro que, un grupo más conocido, un tanto verde. A ver, ¿alguna idea? Que utilizan luz solar, agua, los nutrientes de la tierra para hacer su propio alimento. Las plantas. Muy bien, estamos hablando de las plantas. Las plantas son productoras y también hay bacterias que producen su propio alimento. Eso sí no se lo niego. Entonces, los productores, como las plantas, pues son la base de la cadena alimenticia, porque sin ellas no hay herbívoros, sin herbívoros no hay carnívoros y así nos vamos. Entonces, productores son todas las plantas. Consumidores, pues ahí entramos incluso nosotros, ¿verdad? Son organismos incapaces de producir su alimento, por ello lo ingieren ya sintetizado. O sea, o se comen a las plantas, los herbívoros, o se comen a los herbívoros, ahí serían los carnívoros, o nosotros, pues, que comemos plantas y animales. Entonces, somos consumidores. No podemos generar nuestro propio alimento, por eso nos comemos a otros seres vivos. Y finalmente tenemos a los descomponedores, que pues al final se alimentan de la materia orgánica en descomposición. Se murió ahí yo qué sé,
un búfalo, un buey, y ahí van las aves de rapiña a consumirlos, las bacterias, todos ellos son descomponedores, se encargan de los cuerpos de los animales que ya murieron, ¿verdad? Entonces, los descomponen como se podría decir limpiadores de la naturaleza, pues todos esos seres son parte de los factores bióticos. Incluso la forma en que se relacionan, pues también se estudia en esta parte. Y bueno, aquí habla de ecosistema y medio ambiente, ¿verdad? Es el medio que consiste en todos los organismos vivientes de un lugar particular, incluyendo también todos los componentes no vivos. Eso es ecosistema y medio ambiente. Los factores bióticos más los factores abióticos. Y de los factores bióticos, pues podemos hablar del tipo de seres vivos que son y también de las relaciones que hay entre ellos. Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta. Ustedes me avisan cuando terminen, por favor, unos 2 minutos para copiar acá resumido lo más importante. Acuérdense de trabajar palabras claves. Señor, puede regresar a bióticos. Gracias. Muy bien. Ya, señor. Muy bien, hablemos entonces de, a ver, niveles de organización ecológica. Esto también ya lo habíamos manejado. Entonces vamos a hablar en ecología, no hablamos de todo lo anterior a esto, sino que hablamos a partir del individuo. Y aquí sería inductivo, vamos de lo más pequeño a lo más grande, de lo particular a lo general. Entonces, primero tendríamos al individuo de una especie solito, pues estudiarlo, cómo funciona y todo. Población, hablamos de varios individuos de una misma especie viviendo en un lugar. Comunidad, hablamos de poblaciones de diferentes especies conviviendo en un solo lugar. Ecosistema, hablamos de esa comunidad ecológica más los factores abióticos, el agua, las piedras, el suelo, todo eso. Y biosfera, hablamos de, en general, pues de, bueno, aquí iría bioma, que es una unidad climática bastante grande con varios ecosistemas. Y finalmente la biosfera, que ya hablamos de la suma de todos los biomas y ecosistemas del planeta. Entonces vamos de lo más pequeño a lo más grande. Esto sería inductivo. Si nos vamos al revés, de la biosfera hacia el individuo, ahí estaríamos con el método deductivo, de lo general a lo específico. Entonces, estos serían los niveles de organización ecológica. Como les digo, esto ya lo habíamos trabajado. Está aquí en esta otra, ¿verdad? Para que no se pierdan. Esto es lo mismo. Individuo, población, comunidad, ecosistema, aquí iría biomas y biosfera. Lo mismo está acá. Tenemos al organismo, que es lo mismo que individuo, que ahí vemos a un ser vivo pues sobreviviendo, reproduciéndose, pues ahí la selección natural, si está bien genéticamente y todo, se reproduce y perduran sus genes, si no, pues perece y ahí se quedó ese individuo. Varios miembros de una misma especie forman la población. Entonces, con dinámicas poblacionales, y esto es la unidad de la evolución.
Al organismo se le considera la unidad de selección natural, a la población se le considera la unidad de evolución. Entonces aquí tenemos a solo una especie. Cuando ya tenemos especies distintas en un lugar, por ejemplo aquí hay una especie de ave y aparte estos animalitos, pues ya tenemos una interacción entre poblaciones, eso es lo que se da en la comunidad. Cuando hablamos de ecosistema, estamos hablando de un flujo de energía y ciclo de nutrientes. O sea, aquí hay una interacción entre los seres vivos y los factores abióticos. Y eso nos lleva a los biomas, a las diferentes regiones climáticas donde hay varios ecosistemas. Y nos lleva a la biosfera, que son todos los procesos globales, todo el planeta Tierra. Entonces, estos son los niveles de organización ecológica, lo que vamos a trabajar acá en esta ciencia. Entonces, los niveles de complejidad ecológica reflejan la manera en que los seres vivos se relacionan, ya sea de la misma especie o de especies diferentes, al coexistir en un espacio físico determinado. Estamos hablando desde lo más pequeño hasta lo más grande. Al final de cuentas, todas las especies del planeta, todos los seres vivos, incluyendo al ser humano, habitamos la misma biosfera, el mismo planeta. Y por eso hablábamos de la importancia de cuidar el medio ambiente, ¿verdad? No solo nos afecta a nosotros, sino que también a todos los demás seres vivos y a las demás especies. Y muchas poblaciones y organismos, pues, que se están extinguiendo debido a nuestro mal manejo de recursos naturales. Entonces, por favor, estos serían los niveles de organización que tenemos que recordar. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Me hizo falta hablar de la población ecológica en sí, de la definición, y hay una actividad. Yo creo que sí se las voy a dejar para ir adelantando, entonces para que puedan repasar. Entonces, la actividad de reforzamiento número 2, por favor, es investigar las propiedades de las poblaciones ecológicas, escribir e ilustrar la definición de cada una y repasar pues para su parcial. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones, las propiedades de una población ecológica? Serían estas. Entonces, esta es su tarea prácticamente. Buscar a qué nos referimos cuando decimos tamaño y densidad de una población, dispersión o distribución de una población ecológica. No lo vaya a buscar en estadística nada más, sino es de población ecológica. Natalidad, mortalidad, migración y crecimiento. Estos 6 aspectos, por favor, para su tarea. Señor, y si esa tarea ya la tenemos, ya la podemos subir a la plataforma. Fíjense que en cuanto a educar, lo ideal es que agreguen, por ejemplo, al final un solo PDF por las actividades de reforzamiento, o sea, todas juntas. Bueno, si lo quiere hacer así, podría ir subiendo actividades de reforzamiento una por una, pero bueno, igual yo reviso actividades de reforzamiento hasta el 30, ya que estén todas subidas. Pues sí lo puede hacer así, pero va a cargar varios archivos y puede hacer que ya no le tope al final la cantidad de archivos que vaya a subir. Entonces, lo ideal sí es un solo PDF. Recomendación, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Pero sí puedes hacerlo, ¿verdad? Ajá. Sí, ahorita regresamos acá. Solo les dejo esto. La población ecológica he dado la definición desde aquí. Entonces, no hay ningún problema. Vamos a definición. Las propiedades que de esto es que tiene que hacer esta actividad de reforzamiento. Solo voy a detener ya la grabación. Aquí terminamos contenido. La otra semana sería nuestro parcial número 1.